Buenos días a todos. Soy Oswald Quiglokendero, y esta vez en vísperas de la Navidad, les presento un video sobre algo muy interesante que son las exploraciones en América antes de Colón, y la razón por la cual me interesó este tema se debió a un video que resubí como file sobre una teoría de conspiración, y pues entonces me pregunté cuáles eran las exploraciones en las cuales se descubrió el continente americano. Este video es para la segunda ronda del Trinity Tourney de Jeremy Espinosa. Antes de empezar este video tengo que dar unas aclaraciones. 1. Mucho de lo que diré en este video son teorías con ciertas o nulas pruebas a favor. 2. Algunas de las cosas que mencionaré en este video son consideradas como pseudociencia. 3. Solo como 1 o 2 exploraciones que mencionaré han sido confirmadas por los arqueólogos con sus respectivas pruebas. 4. Aquí incluso tendré que mencionar algunas leyendas relacionadas con los descubrimientos de América. 5. Que mencione distintas cosas como teorías y leyendas. No me volví un conspiranoico. 6. El que decide si cree o no en lo que voy a decir son ustedes, yo no tengo nada que ver. Bueno, ahora sí, sin más rodeo, que empiece el video. Para empezar con este documental sobre las exploraciones en América antes de Colón, comencemos con la más conocida de todas, que fueron las expediciones vikingas durante parte del siglo IX e incluso al siglo XIII o XIV de nuestra época, siendo comandadas por Erik el Rojo, su hijo Leif Erikson, y otros exploradores de la época. Para hablar sobre las exploraciones nórdicas en América, primero hay que hablar sobre las colonizaciones nórdicas en Islandia, que comenzaron entre los años del 920 al 930 de nuestra era. En esa época las civilizaciones nórdicas estaban en expansión, así que tenían que buscar nuevas tierras para conseguir ciertos recursos. En un principio, la única evidencia que se tenía de las distintas exploraciones nórdicas eran las sagas de obviamente Erik el Rojo y la saga de los groenlandeses. Por si se lo preguntan, las sagas eran algo así como los códices mayas, o sea, eran unos libros que recopilaban la historia, leyendas, cultura y tradiciones de los pueblos nórdicos, pero en cierto modo esta clase de libros no eran comunes, ya que se sabe que los pueblos nórdicos en esos tiempos preferían tallar runas en piedras gigantes. Más bien fue la razón por la cual muchos descartaron esta exploración. Según dicen las sagas, a Groenlandia, que es en efecto parte de América, se llegó en el 980 de parte de Erik el Rojo, donde por cierto don Erik fundó asentamientos como Gardar. Con el tiempo la gente vivía en esas zonas, fundó Eristrivigo, Vestrivigo y Ibitud, que fue el único que duró hasta nuestros días. Se sabe debido a muchas investigaciones y excavaciones arqueológicas, que Groenlandia sí fue habitada en esa época, descubriéndose distintas ruinas a lo largo de la costa de Groenlandia, y hay evidencias en Escandinavia y Dinamarca sobre los contactos con Groenlandia. Ya años después, en el año 1000 de nuestra era, el hijo de Erik, Leif Erikson, su hermano Thorvald, y el comerciante Bjarni Erjolfsson viajaron a lo que actualmente conocemos como Terranova en Canadá y fundaron el sitio de Lanseauxmedeaux, o como se conoce en las sagas como Leifsbuir. Por cierto, debo mencionar que Thorvald, el hermano de Leif, fue el primer europeo en morir en tierras americanas, ya que fue asesinado por indios algonquinos. Más bien se sabe que los vikingos o nórdicos, como sea, también exploraron otras zonas de América y había conexiones entre las colonias en Groenlandia y lo que hoy conocemos como Canadá, pero obviamente estas colonias, si bien duraron cierto tiempo, la verdad siempre tuvieron que lidiar con las amenazas de los aborígenes algonquinos y incluso de algunos pueblos esquimales. Por si te lo preguntas, Thorvald no fue el único que murió. Se sabe que después, como 150 años, las zonas de Terranova, Baffin y Labrador, que fueron colonizadas por los pueblos nórdicos, ya habían sido abandonadas, y las zonas de Groenlandia también habían sido abandonadas por el año de 1407. Para terminar con las expediciones nórdicas en América, debemos mencionar como curiosidades los nombres que usaron para identificar a las tierras exploradas, que eran Groenland, que obviamente era Groenlandia; Helluland, que era la isla de Baffin en Canadá; Markland, que era Labrador también en Canadá; y Vinland, que era Terranova también en Canadá. Además, son los nórdicos los únicos antes de Colón que dejaron suficientes pruebas de su estadía en América, sobre todo con el yacimiento de Lanseauxmedeaux. Buenos días a todos.
Soy el honorable Bill Shorten en otro video de mi querido amigo Oswald, y esta vez voy a hablar sobre las supuestas exploraciones y descubrimientos chinos en América. Si así como lo oyen, ahora resulta que los chinos también descubrieron América, pero bueno, aquí ya pasamos a la parte del video donde viene la parte de la pseudociencia que Oswald ya había mencionado, debido a que entre comillas no ha sido probado por los investigadores tradicionales, pero bueno, aquí veremos cómo supuestamente fueron las exploraciones chinas en América. Todo empieza con este mapa del año 1763, que supuestamente está calcado de otro mapa del siglo XV atribuido supuestamente al navegante chino Zheng He, el cual fue un navegante y militar que exploró el sudeste asiático, Indonesia, el Golfo Pérsico, la península arábiga, y el este de África. Pues más o menos por esa misma época, China se estaba abriendo al mundo y los viajes de dicho navegante fueron los más importantes en su época. Esto que dije que tiene que ver con las expediciones al continente americano o con ese mapa en específico, pues les presento a Gavin Menzies, un pendejo, quise decir escritor, que escribió el libro 1421, el cual habla sobre el supuesto descubrimiento de América en dicho año por parte de los chinos. Bueno, ¿cómo empezar con esto? Bueno, ya que mencionamos al pendejo, te preguntarás de cómo Menzies justifica su teoría, pues se justifica con las mismas bitácoras del navegante chino, sobre todo en una parte en específico que decía: navegamos más de 100.000 lis de vastos mares, y a lo lejos hemos visto regiones bárbaras. Lo cual Menzies interpretó como los 48.000 kilómetros de mar que supuestamente se recorrieron desde Nankín hasta las Bahamas. Además, se tiene la teoría de que la llamada carretera de Bimini fue un puerto donde los chinos parqueaban sus barcos, o en pocas palabras una pendejada que se inventó para justificar su teoría, ya que la llamada carretera de Bimini siempre ha sido un misterio, ya que de dicha formación de rocas se han dicho muchas cosas, desde que es parte de la Atlántida o que es una simple formación de rocas naturales. Obviamente apenas hay pruebas de este viaje, además de los mapas de 1763 en muchas ocasiones han sido considerados como falsos, y además otro mapa llamado el mapa del fraile Mauro, a pesar de ser utilizado por los defensores, no dice mucho acerca de que sí o no China fue al continente americano, con la excepción de que en dicho mapa se menciona el océano Atlántico, que lastimosamente ya los europeos navegaban en esa época dicho océano, pero obviamente para ir a África en búsqueda de nuevas zonas de comercio. Obviamente esta teoría ya fue refutada muchas veces, vamos, hasta una página de internet dedicada a ello, y por si lo preguntan, Gavin Menzies es un autor muy criticado debido a la poca veracidad histórica de sus libros, ya que este supuesto autor ha escrito muchos libros que ya han sido refutados, como la secuela de este libro, que es 1433, donde el pendejo se afirma que fueron también los chinos los que iniciaron el Renacimiento, hasta incluso justificó la leyenda de la Atlántida, y volvió a joder con sus teorías sobre la exploración de este continente con otro libro igual de pendejo que los anteriores. Y por cierto, esta no es la única teoría acerca del entre comillas descubrimiento chino, más bien la que voy a decir está en cierto modo más justificada. Supuestamente entre el 498 y el 500 de nuestra era, hubo otra exploración, pero de Hui Chen, que era un misionero budista que supuestamente llegó a las costas de Baja California. A diferencia de la teoría loca del pendejo, esta está más fundamentada, ya que la supuesta expedición está en el libro de Liang, donde describe a Baja California como Fusan. En el libro se describe tanto la flora, la fauna, la organización y la sociedad de los pueblos que vivían en la zona, o al menos según dice dicho libro, ya que no hay evidencias de dicha exploración en ninguna de las partes de donde habla dicha leyenda. Pero desafortunadamente para los entusiastas de esta otra teoría, Fusan no era ni de lejos América, sino más bien era Japón, debido que a Fusan era una forma de decir Fuso, que era el nombre antiguo de uno de los antiguos reinos del Japón. Más bien en la Segunda Guerra Mundial hasta un buque se llamaba Fuso, así fácilmente podríamos decir que Hui Chen viajó a Japón y no a América. Así que en conclusión, los chinos no llegaron a América, pero si quieren creer pues que crean. Ahora estamos con un pueblo que, aunque no lo crean, tiene muchísimas posibilidades de haber tenido contacto con el continente americano, y esos son los polinesios.
Por si se lo preguntan, los polinesios fueron o son los pueblos que viven en las islas del Pacífico y fueron en cierto modo los mejor navegantes que hubieron, ya con simples barcos como el que ven en la imagen, pudieron descubrir gran parte de las islas que también colonizaron, siendo las islas más lejanos que colonizaron, siendo más conocida la isla de Pascua y las Mocha, que quedan justo cerca de Chile. Pues resulta que aquí los defensores de la teoría del descubrimiento por parte de los polinesios sí tienen en cierto modo pruebas a favor, sí, así como lo oyen, estos sí pueden justificar su teoría. Como por ejemplo el caso de la patata dulce, que es originaria del Perú y otras zonas de Sudamérica, es un cultivo muy tradicional en las islas de la Polinesia, pero se sabe eso que lo investigue, que la patata dulce surgió obviamente en Sudamérica, no se sabe a ciencia cierta cómo se llegó a tener patata dulce en Oceanía, pero según esta teoría se llegó porque los polinesios llevaron o intercambiaron cosas para llevarse dicho cultivo. Otros también hablan sobre los intercambios de pollos y otros animales de un lugar al otro. Además se dice que también tuvieron contacto con pueblos de Norteamérica, aunque eso ya para mí es una pendejada directamente, ya que a pesar de lo buen navegantes que eran los pueblos del Pacífico, las corrientes y la cantidad de kilómetros recorridos harán imposible ciertos viajes. De las teorías de los descubrimientos, esta es una de las más justificadas que hay y que incluso se demostró que se podía llegar a América desde la Polinesia, tal como lo probó Thor Heyerdahl en los viajes del Kon-Tiki durante los 50 y 60. Además, esta fue la más probable de todas, sobre todo por parte de los pueblos de Isla de Pascua y otras islas de ultramar de lo que hoy conocemos como Chile. Pues la verdad, con todo pruebas, al menos esta es más creíble, pero esta vez el que le dice sos vos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les recuerdo algo antes, yo investigué en diferentes fuentes para hacer este video. En caso de algún chiflado me diga que esto lo saqué de la Wikipedia, bueno, ahora, les recuerdo también pueden debatir en los comentarios sobre este tema. Ahora sí, recuerden suscribirse si quieren, toquen la campanita para estar al tanto de mis videos, denle like, y compártanlo con sus amigos. Este fue Oswald de Quick Loquendero. Hasta pronto.